la Universidad Técnica Particular de Loja en el área sociohumanística. Dentro de la carrera de Derecho vamos a presentar nuestro trabajo en el paralelo O1 dentro del prácticum 1, Servicio Comunitario. Nuestro grupo está conformado por Edgar Manuel Rodríguez Granda, mi persona Javier Fernando Rodríguez Montenegro, Daniela Salomé Sánchez Buncay y Jonathan Eduardo Santa Cruz Morales. El título de nuestro trabajo es la mediación como método alternativo de solución de conflictos en los barrios del Ecuador. Como objetivo principal tenemos encaminar procesos participativos e inclusivos que propicien un espacio de diálogo que nos permitan fortalecer lazos de convivencia y a su vez mejorar la eficiencia del servicio público de justicia, lo cual se vería reflejado en la celeridad procesal de las causas que no estén susceptibles a procesos de mediación. ¿Qué es el conflicto? La palabra conflicto viene del latín conflictos, que indica choque, lucha, confrontación o colisión. Es un desacuerdo o choque ideológico entre dos o más partes que dura cierto periodo de tiempo, sin resolver, donde defienden sus pretensiones sobre determinado derecho o se sienten perjudicados por decisiones que se tomen en un tema o situación en particular. Dentro de un conflicto se encontrarán dos particularidades. La primera, una de las partes busca una controversia con la otra. Y la segunda, que cada una de las partes contara con argumentos fundamentados sobre su perspectiva del conflicto. ¿Qué es la mediación? La mediación es una extensión de la negociación, donde las partes, al no llegar a un acuerdo de resolución de un conflicto, buscan la solución del mismo mediante un proceso extrajudicial, en el cual las partes involucradas formarán parte de este proceso que permite la aplicación de la capacidad que tiene una persona para tomar decisiones, así como la utilización del diálogo como estrategia para resolver un desacuerdo. Este proceso puede ser solicitado por las partes o también mediante una derivación procesal, donde serán asistidos por un mediador, donde éste procurará un acuerdo voluntario que verse sobre materia transigible que ponga fin a un conflicto. Ahora, veremos las ventajas que tiene la mediación. Dentro de ellas tenemos la agilidad y cordialidad. La agilidad es un tema fundamental dentro de la mediación, puesto que en una o pocas audiencias se puede dar por terminado el conflicto y con un manejo profesional del diálogo y de cada etapa del proceso. Esto, más el elemento cordialidad, van haciendo del sistema que tenga más adeptos cada día. Otra de las ventajas que tenemos es la validez legal que tiene la mediación. El acta de mediación se deriva de un procedimiento totalmente legal y tiene la misma validez de una sentencia judicial ejecutoriada. Y por último, otra de las ventajas que tiene la mediación es que es preventiva, pues es preventiva por cuanto esta puede desarrollarse antes de que se agraven los problemas entre las partes involucradas. Ahora vamos a indicar las desventajas de la mediación. La primera es la diferencia del poder que puede darse entre las partes, puesto que estas diferencias podrían hacer que se lleguen a acuerdos injustos en desmedro de la parte más débil, lo que tal vez no ocurriría en la justicia ordinaria. La segunda, no se emiten sentencias y no se sienta jurisprudencia. Por lo tanto, no queda ningún precedente jurídico. Los centros de mediación están orientados para los ciudadanos en general, los gobiernos locales de naturaleza municipal o provincial, las cámaras de la producción, asociaciones, agremiaciones, fundaciones, instituciones sin fines de lucro y organizaciones comunitarias. Por ende, pueden presentar su solicitud para registro de centros de mediación a nivel nacional en el Consejo de la Judicatura, conforme lo dispone la Ley de Arbitraje y Mediación. El mediador es la persona que ayudará a las partes en la resolución del conflicto fuera de un tribunal o juzgado. No sigue un modelo estricto, por el contrario, es flexible, sin emitir un juicio de valor, siendo imparcial, dado que la solución al conflicto se da por las mismas partes mediante mutuo acuerdo. Lo que el mediador en su dirección realiza es una escucha activa, crea un ambiente de confianza, fomenta el respeto entre las partes, formula preguntas, parafrasea. En el proceso de la mediación se desarrollarán 3 etapas. La primera es la preparación, segundo, audiencia de mediación y tercero, el seguimiento de la causa. Por último, podemos indicar que la función de la mediación es el control en el proceso, más no de los resultados, puesto que el acuerdo es formulado entre las partes donde él no tiene la facultad de resolver el conflicto o intervenir directamente en la solución. El proceso de mediación en el Ecuador. Los procesos de mediación están dirigidos tanto a personas naturales y jurídicas, siempre que tengan la necesidad de resolver un conflicto que sea susceptible a este proceso. La mediación puede dar inicio mediante 3 vías. La primera, la derivación judicial, es cuando el juez, por petición de una de las partes o por oficio, remite el proceso a un centro de mediación de la función judicial.
siempre que el mismo corresponda a una materia condescendiente a las aprobadas por la Constitución y la Ley de Arbitraje y Mediación. Segundo, la remisión fiscal. Este caso se da en materia de tránsito cuando el fiscal dispone el inicio de este proceso. Este será conciliado por un mediador. Tercero, por solicitud directa. Un usuario de manera voluntaria, puede ser individual o colectiva, solicitará en un centro de mediación acceder a este proceso. Materias aplicables. Según la información obtenida del Consejo de la Judicatura y en concordancia con la Constitución de la República del Ecuador y a la Ley de Mediación y Arbitraje vigentes en las materias, los procesos que pueden llegar a un acuerdo bajo una audiencia de mediación son familia, civil, solo por derivación judicial, inquilinato, laboral, convivencia social o vecinal, derechos de consumidores y usuarios. De igual manera tenemos lo que son las materias no aplicables. En este caso tenemos el estado civil o capacidad de las personas, los derechos irrenunciables, delitos penales, violencia intrafamiliar. El procedimiento o proceso de una audiencia. Este inicia con la solicitud del proceso. Solicitar el proceso, ya sea por vía directa, remisión o derivación. Además, se deben adjuntar los documentos habilitantes. En materias patrimoniales se deberá cancelar un valor por conceptos de gastos administrativos. El mediador aceptará las solicitudes emitidas y corroborará que cuenten con los datos que cada una de las partes, así como los documentos habilitantes y requisitos. Verificará de manera previa a la apertura de los expedientes que el caso sea de materia transigible, además que cuente con toda la documentación e información necesaria para que se pueda dar paso a la audiencia. Si el proceso de mediación es admisible y cumple los requisitos y parámetros correspondientes, se procede a la apertura del expediente. Se establecerá una fecha y hora para la audiencia, se entregarán invitaciones donde se dará a conocer a las partes del inicio del proceso, además día y hora de la audiencia. El mediador debe verificar, leer y analizar la documentación del caso. De esta manera tendrá conocimiento claro sobre el mismo, así como demostrará un pleno conocimiento de la causa. El día de la audiencia, el mediador recibirá a las partes, se instala la audiencia y el mediador dará un discurso inicial. Verificará las identidades de las partes y se inicia el proceso. Las partes se presentan, expongan su postura y el conflicto en el que se encuentran. El proceso puede terminar de distintas formas. La primera, que llegue a un acuerdo total o parcial de las partes donde se pone fin al conflicto. La segunda, que dentro del proceso no se llegue a ningún acuerdo o que la audiencia no pudo ser instalada por falta de una de las partes o de su representante. En cada uno de estos casos se deben suscribir las actas que deben estar suscritas por cada una de las partes. Se da el cierre del expediente y se lo devuelve. La mediación en tiempos de COVID-19. Ante la nueva realidad, las audiencias se han tenido que acoplar a nuevas directrices emitidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, donde se solicita que en todas las actas de mediación telemática conste la firma electrónica, la misma que tendrá igual naturaleza jurídica que las actas suscritas con firmas manuscritas. Dicho de otra manera, producirá el mismo efecto legal que una audiencia presencial. Problemática en los centros de mediación. Según datos obtenidos de la página del Consejo de la Judicatura referente a la sección de los centros de mediación, muchas personas por desconocimiento de este mecanismo jurídico siguen procesos largos, problemáticos y en su gran mayoría costosos, provocando saturación en el servicio público de administración de justicia. Podemos visualizar bajo un análisis de evidencia empírica que en relación a las causas ingresadas dentro de los últimos años, tan solo el 55% han llegado a un acuerdo de esto. Por otra parte, mediante el análisis éxito con el carácter sucinto desarrollado, se puede denotar las posibles causas por las cuales no se llega a la instalación de una audiencia de mediación. Entre ellos tenemos la falta de voluntad, que hace referencia a que en el proceso de mediación los seres humanos nos manejamos en base a la retórica, tratamos de imponer nuestra verdad sobre la de otra persona, cuando lo ideal sería que las personas nos manejemos en base a una dialéctica, donde la una parte plantea una tesis, la otra una antitesis, y según los dos buscar una síntesis que sería la que más se apega a la verdad. También está el mal asesoramiento jurídico. Los profesionales en la rama del derecho debemos manejarnos en una línea de dignidad, ética y verdad. Sin embargo, muchos juristas se inclinan por un rédito económico antes que por los principios deontológicos jurídicos que se deben caracterizar al profesional. Y por último, tenemos la desinformación de los usuarios de optar por esta alternativa conciliadora. Dentro de nuestra comunidad, el índice de analfabetismo es considerable.
Sumado a esto, la falta de socialización en temas de mediación, así como el desinterés de los individuos en conocer sobre métodos alternativos de resolución de conflictos. Las consecuencias de esto se ven reflejadas en el poco, escaso o nulo conocimiento sobre la mediación como un mecanismo extrajudicial. Las soluciones a la problemática: socializar con la comunidad, no solo por medios digitales como Internet, sino mediante trabajo de campo en coordinación con entidades públicas y privadas, instituciones educativas, GAT provinciales, municipales y parroquiales para el desarrollo de talleres informativos sobre mediación como método alternativo de resolución de conflictos, coordinar planes de capacitación con los colegios de abogados, universidades y asociaciones de profesionales de derecho con el fin de fomentar una cultura de empatía en la relación cliente-abogado para que de esta forma prime la responsabilidad social y no el rédito económico, y fomentar el diálogo y la comunicación en la sociedad como mecanismos válidos para fortalecer la convivencia social, de tal forma que cuando surja un desacuerdo no se recurra a una cultura litigante, sino al contrario, a una cultura de diálogo, empatía, buscando el buen vivir. El diálogo ha dejado de ser una herramienta frecuente cuando de resolver problemas se trata. Cada persona tiene, o mejor dicho, tenemos nuestros intereses y muchas veces estos dejan en segundo plano cualquier tipo de argumento que le presente la persona que tiene enfrente. Es por eso que hoy en día la mediación judicial otorga un espacio en el que ambas partes pueden aclarar los conflictos. La mediación permite una resolución rápida y económica en comparación con los procesos judiciales asistidos por un tercero. Este se denominará mediador. En este prima la voluntad de las partes, más no la del mediador, protegiendo así los intereses de los involucrados. Debe existir confidencialidad del mediador. Este empleará un procedimiento informal y flexible, no sigue un orden estricto, generando un ambiente de confianza, un proceso de escucha activa, fomentando el respeto entre las partes y precautelando que llegue a la solución de mutuo acuerdo. Este proceso indiscutiblemente constituye un apoyo a la justicia, un aporte a la cultura de la paz, para poder lograr el conocimiento y práctica de este método. Se debe crear en todos los cantones centros de mediación y arbitraje para un mayor acceso a la justicia mediante distintas alternativas de resolución de los conflictos diferentes al proceso judicial tradicional, contribuyendo así al cambio de la justicia ecuatoriana. En el Ecuador existe una cultura de litigación que ha sido normalizado dentro de nuestro entorno, es decir, todo se resuelve mediante conflictos. Esta cultura ha sido incentivada por algunos profesionales del derecho, así como por los mismos miembros de nuestra población. Un factor esencial en esto es la falta de comunicación empática que existe dentro de la sociedad misma. Creemos que una posible alternativa a esta cultura litigante es que desde los inicios formativos de los miembros de la comunidad se fomenten valores como el diálogo, el respeto, la escucha activa y se normalice una cultura de paz.